No contestaron muchos. Hay un lugar que se llama Río Perdido. No es que Chris los va a mandar a un río para que se pierdan. Ahí los vi algunos nerviosos. ¿Verdad? La semana pasada tuvimos a Mark Fee hablando sobre identidad y bueno, yo tengo el privilegio de seguir la serie y la intención de la noche de hoy es hablar un poco de cómo nuestra identidad se ve socolloneada, cómo nuestra identidad se ve meneada en nuestra cabeza. No sé si es exactamente nuestra cabeza o es por ahí donde lo percibimos o en nuestra alma, pero realmente nosotros a veces sabemos quiénes somos, pero las mentiras que genera el diablo, la Biblia habla de que el diablo es el creador de todas las mentiras que genera el ambiente donde vivimos, hacen que nuestra identidad de alguna u otra manera se vea afectada. Entonces hoy yo les voy a comentar un poco sobre eso y cómo lo proceso yo, porque creo que hay de muchas maneras cómo procesarlo. Yo se los voy a compartir de la manera en que yo lo hago, con unos ejemplos, espero que sean prácticos. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una oración para mí y para ustedes, para que Dios nos bendiga y nos acompañe. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es nuestra brújula, tu palabra que es nuestra luz, tu palabra que es nuestro consuelo, nuestro amor, nuestra verdad. Y te damos gracias por nuestra comunidad, porque aquí nos sentimos bien, porque aquí podemos aprender, porque aquí podemos ser genuinos. Y Dios, yo te pido que esto no sea cualquier charla, sino que tú tomes las palabras que se usen y las lleves a cada uno de nuestros corazones para nosotros poder caminar más firmes en nuestra identidad y parecernos y reflejar más a Jesucristo. Te pido que las personas que vienen por primera vez o apenas han venido poquitas veces se sientan cómodas y puedan abrir su corazón, y que todos los demás también, Señor, los que ya nos sentimos en casa, abrimos nuestra vida, Señor, y te decimos hoy, sábado a las 6:20, te necesitamos, Dios. Te necesitamos porque una palabra tuya bastaría para todo el fin de semana. Te pedimos que la traigas, Espíritu de Dios, y que hagas que todos estemos en un mismo espíritu. Y te damos gracias porque te lo podemos pedir en el nombre de Jesucristo. Amén. Estaba leyendo un autor que se llama Steven Furtick, y me llamó la atención porque decía, me gustaría tener un diablito en mi hombro izquierdo para poder, ¿cómo se llama esto? ¿Tiene un nombre? Un guisarazo. Para poder meterle un guisarazo, para poder pegarle con el dedo y que se vaya para el infierno. Y me gustaría tener un ángel en mi hombro derecho para poder recibir la dirección de Dios, para poder caminar en las cosas que Dios quiere de mí, entender su voluntad, no sentir más miedo y ya no vivir paralizado. No sé si a algunos les resuena eso. Pero la verdad es que no hay ningún diablo en nuestro hombro izquierdo, y peores noticias aún, no hay ningún ángel en nuestro hombro derecho. Y cada uno de nosotros nos encontramos en una guerra insaciable, una guerra que no termina en nuestra mente, de lo que es verdad y lo que es mentira, de lo que nos dice Dios y de lo que nos dice el enemigo o el mundo en que vivimos.
Pero hay esperanza, porque una vez que aprendemos, y esto es algo que hemos vivido algunos de nosotros y algo que enseña la Biblia, hay esperanza, porque se puede aprender a cambiar el cassette de la mentira a la verdad, de lo que mi alrededor dice a lo que Dios dice. Tan rajado como cambiar de Michael Jackson a los Beatles en la radio. Se puede. Y hay que acostumbrarnos a desarrollar este hábito. Quiero mostrarles en 1 Samuel, capítulo 17, el poder de las mentiras, el poder de cuando nosotros nos tragamos mentiras y no hacemos el cambio de cassette de la mentira a la verdad. Les doy un poquito de contexto. Los israelitas están a punto de enfrentarse al ejército de Goliat. Los hermanos de David están a punto de batallar ahí y el padre de David lo manda a darle un recado a sus hermanos. Y entonces empezando en el versículo 8, dice lo siguiente, del 8 al 11. Imagínense como el que no ha visto Braveheart, el que no ha visto Corazón Valiente, por favor alquílela hoy o mañana. Imagínense esas peleas, así eran, cada uno en una montañita y había una gran llanura en el centro donde todos venían corriendo y batallaban. A veces pasaban meses, cada uno acampando, hasta que alguno decidiera empezar. Así estaban los israelitas de un lado y Goliat y su ejército del otro, los filisteos. Y dice el 8: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. O sea, Goliat, que medía como 3 metros, se vino desde su campamento al campamento de los israelitas y les empezó a hablar y los empezó a desafiar. Yo no sé si ustedes a veces sienten que la mente los desafía, los estorba. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío, otra vez, los desafío. Ustedes son menos, ustedes son baratos. Desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Esto es un poquito extra, pero cuando a uno lo desafían hay que reaccionar rápido, porque si uno no reacciona rápido, inmediatamente se hace chiquitico. Y esto fue lo que les pasó a ellos. Y vean lo que dice el versículo 16 y el 32. El filisteo salía de mañana y de tarde a desafiar a los israelitas. Todas las mañanas y todas las tardes llegaba al campamento y les decía: los desafío, ustedes no pueden contra mí. Les hablaba de mañana y de tarde, les quebraba su identidad. Y el 32 dice: cuando llegó David, entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse. Imagínense cómo estaban todos. Que nadie se desanime más a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. Dice la Biblia que este filisteo desafió al ejército israelita, si me acuerdo bien, por 40 días y 40 noches. De mañana y de tarde los desafiaba. Y yo me imagino que cada desafiada, los israelitas se hacían más pequeños. Si al puro principio el filisteo Goliat les hubiera dicho algo y ellos reaccionan en valentía, tal vez no dan tanto campo a hacerse pequeños. Y eso fue lo que pasó con David.
David llegó después de 40 días y escuchó a Goliat y a la primera dijo, oh, no, que nadie se preocupe, aquí voy yo. Y la razón por la cual escogí este pasaje para empezar es que por lo menos yo espero, no sé si usted, creo que sí, tal vez se identifique con esto. Hay mentiras y hay cosas que hemos escuchado tantas veces o que escuchamos en la mañana y en la tarde y al mediodía, y que si no somos intencionales de cambiar esa mentira en verdad, de entender cuál es nuestra identidad y no lo que estamos, la mentira que estamos recibiendo, se empieza a hacer demasiado pesado en nuestros hombres hasta que no lo creemos. Estos israelitas dijeron, nosotros no podemos pelear, porque era un desafío de día y de noche. Entonces yo les tengo una pregunta, pero es muy importante que por favor me ayuden y ustedes traten de ir procesándolo y respondiéndolo. ¿Cuál será la mentira que te has creído o las mentiras que te has creído acerca de tu identidad o de tu capacidad? ¿Cuál es esa mentira que gotea y gotea y gotea, o esas mentiras de día y de noche, de día y de noche, que sangonea la identidad que Dios nos ha dado? Yo creo que yo me tragué una mentira que ya me hizo daño, bastante daño en el pasado, y ahora no me hace tantísimo daño, pero mi papá dice que es una mentira que yo me tragué, y es que yo no era bueno con las matemáticas. No es algo tan fuerte como tal vez algo que estábamos algunos de nosotros pensando, pero dice mi papá que yo en algún momento no me gustó la matemática y me empezó a costar en la escuela, y que me tragué que no me gustaban las matemáticas, y como siempre me fue mejor en las letras y en los estudios sociales, pues mi mamá era profesora de estudios sociales, nunca le di pelota a las matemáticas. Y ahora yo veo de vez en cuando que hay cosas no matemáticas, yo no creo que sean matemáticas, como de coordinación o de lógica o ciertas cosas que yo creo que yo soy bueno. No sé si soy bueno en las matemáticas, pero sí sé que un día dije las matemáticas son horribles y yo soy bien malo, y toda mi vida le he tenido terror a eso. Y algo parecido puede ser lo que ha pasado en su vida. Quiero leerles una frase muy poderosa. Si pueden apuntarla en algún lugar, la pueden apuntar. Dice, tenemos que aprender a vencer los gritos del enemigo inclinado a nuestro oído. Tenemos que aprender a vencer los gritos del enemigo inclinando nuestro oído. Vencemos los gritos del enemigo inclinando nuestro oído al susurro de las verdades supernaturales de Dios, sobrenaturales de Dios, acerca de nuestra identidad en Él y su fuerza en nosotros. La manera en que vencemos todas esas mentiras que lo que quieren es apachurrarnos es inclinando nuestro oído para escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de nosotros. Hay una canción muy bonita de Jeremy Riddle que dice, que se llama Full Attention, y dice que tu voz sea la más fuerte sobre todas, que tu voz sea la más clara sobre todas. ¿Cómo vencemos y cómo nos apropiamos de nuestra verdadera identidad? Inclinando nuestro oído a los susurros de Dios, para que Él nos muestre cuál es nuestra verdadera identidad y nuestra fuerza en Él. Y esto no es algo que se hace el martes en la mañana. Es toda una vida de aprenderlo y hacerlo. Vean, me gustó lo que dice Charles Spurgeon. Dice, no pongas tu atención en ningún hombre o en ninguna mujer más que vos mismo. Nosotros llevamos adentro nuestros peores enemigos. El otro día estaba conversando con una amiga que lleva desempleada un buen tiempo y que está haciendo algo muy contrario a lo que ella cree que debiera estar haciendo, y una de sus debilidades siempre ha sido su mente, y yo le estaba conversando de esto, tratando de animarla, y ella me dijo, pero es que es cansado, Rodri. Y yo le dije, sí, es muy cansado.
Porque lo que hay que hacer es reemplazar la verdad por la mentira por la verdad, la mentira por la verdad, pero hay un momento en que uno ya no quiere reemplazar, uno solo se quiere y los pensamientos gotean y gotean. Y tenemos que entender que nosotros tenemos un enemigo adentro, nosotros mismos somos nuestro enemigo. Vean lo que dice Romanos 7, 22 al 23. Porque en lo íntimo de mi ser, está hablando Pablo, me deleito en la ley de Dios. O sea, en lo íntimo de mi ser yo amo a Dios, amo sus mandamientos. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo, pero todavía queda partes de mi cuerpo que hay otra ley. ¿Y cuál es esa? La ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente, o sea, con la ley que yo quiero seguir de Dios. Luchan. Y me tiene cautivo, me atrapa. En la versión de The Message dice: el momento en que decido hacer el bien, el pecado está ahí para hacerme tropezar. Verdaderamente me deleito en los mandamientos de Dios, pero es bastante obvio que no todo de mí se deleita en eso. Hay una parte de mí que de manera encubierta se revela y justo cuando menos lo espero, toma control. Estuve leyendo unas cifras, no sé cuán verdaderas sean, cuán fidedignas, porque uno se puede encontrar en internet muchas cosas, pero decían que uno tiene más o menos 60,000 pensamientos por día. Más o menos pensamos 60,000 diferentes pensamientos. Algunos pensamos más, algunos pensamos menos. Pero más o menos eso. Y los estudios de los doctores decían que casi el 80% de esos pensamientos que usted y yo pensamos son negativos. O sea que lo que Pablo dijo hace muchísimos años lo están validando los doctores. Tenemos un enemigo. Somos generadores de mentiras y generadores de cosas que nos apachurran. No solo tenemos que tener cuidado que nuestros pensamientos no solo nos jalen hacia algún lugar equivocado, sino que no nos boicoteen y no nos den vuelta. Si nosotros permitimos que todos nuestros pensamientos se vayan sin revisar, una buena cantidad de mentiras se va a acumular así como un cemento y se va a pegar ahí a nuestra vida. Aquí en la viña, cuando nosotros los que trabajamos en la viña tenemos algún gasto que tenga que ver con viña, tenemos que guardar la factura. Y después, a final de mes, presentar todas las facturas con el detalle en qué fue gastado. Como les dije, yo le tengo miedo a las matemáticas. No, mentira. No me gustan las matemáticas, entonces una parte de mi mes difícil es sentarme con todas las facturas y con una calculadora. Esa parte no la tengo que hacer yo, pero a mí me gusta hacerla, entonces voy sumando. Entonces saco una factura y es horrible, ¿verdad? Porque si es una factura larga, queda lindísima, así extendida. Y si es una factura pequeña, queda ahí. Entonces no me gusta que queden, pero eso no importa. Entonces les voy poniendo de qué se gastó y qué, y lo voy sumando y voy revisando. Esta factura es de esto y esto, ok, esto, aquí va. Esta factura es de, ok, aquí la pongo y la pego bien duro para que quede bien ordenado. Y aquí voy ordenando, todos los meses lo hago. Y esto es lo que nos está diciendo, lo que nos dice Dios que hay que hacer con nuestros pensamientos, revisarlos, como si fueran facturas. Yo esto no lo hago casi, eso lo hace Luciana o los domingos que mi papá me invita a almorzar, lo admito. Él lo revisa. Usted pide una coca, ¿verdad? Sí, usted, ok. Usted que una ensalada, sí está bien. Así, ojo esta. Si somos tan diligentes para revisar una factura y que no se nos vayan unos miles de colones, ¿cómo no vamos a ser diligentes revisando nuestros pensamientos que nos pueden llevar a buenos lugares o a muy feos lugares? Revisemos los pensamientos.
Porque muchos, la gran mayoría, casi el 80% son negativos y esos hay que ponerlos a un lado. Si nosotros permitimos que esos pensamientos se queden ahí, ¿qué habría pasado hoy, por decirles algo? Les voy a dar un ejemplo fácil. Si yo hubiera permitido que esos pensamientos estuvieran ahí, yo no estuviera dando la charla. Porque los sábados a las 4 de la tarde, a las 4, a las 5:30 y en los anuncios y ya después. Soy el hombre más nervioso del mundo. Y, bueno, Rodri, y revisando la charla, ¿cómo voy a decir esto? Y la gente, esto no sé si lo va a entender. Y es que, mentira, miedo, mentira. Y si yo no lo reviso, no estaría aquí dando la charla. Usted no estaría aquí si no hubiera revisado sus pensamientos. Ay, qué pereza, no, hoy no, hoy qué pereza, ¿verdad? Dar toda la vuelta. Es así de importante. ¿Qué es lo que estoy pensando? Algunos de nosotros nos paramos y estamos haciendo un alto y vemos a alguien en un carro último modelo y nosotros pensamos, ¿por qué yo no tengo un carro último modelo? Yo soy menos, ¿qué es lo que pasa? Algunos entramos a la viña y andamos cargando un pecado, andamos cargando alguna cosa que no hemos podido cambiar y entramos derrotados. Uy, aquí vengo a la viña otro fin de semana sin haber cambiado aquello. Me siento demasiado mal delante de Dios. ¿Cuál mentira habrás dejado ahí sin revisar? Pero lo rajado es que las mentiras no son lo más importante ni siquiera. Las mentiras no nos permiten escuchar la voz de Dios. Y es la voz de Dios la que nos guía, la que nos exhorta, la que nos motiva, la que nos lleva a los lugares importantes. Si alguien es aficionado al fútbol americano, acaba de pasar el Super Bowl y ganaron los Broncos de Colorado. Y el mariscal de campo de los Broncos se llama Brennan Manning. Y él es hijo de Dios. Y me gustó mucho lo que encontré que escribió. Creo que esto está arriba. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la pregunta que Manning nos va a responder. ¿Qué es lo que pasa cuando no revisamos nuestras mentiras o la basura que tenemos en el corazón? ¿Qué es lo que pasa? Grandes cosas quedan sin hacer y la posibilidad de crecimiento hacia la grandeza del alma se aborta. Esa es era la única manera en que encontraba cómo traducirlo. Pero así lo dijo. Si nosotros no revisamos, si nosotros no sustituimos lo que es verdad, lo que es mentira, lo que Dios me dice, lo que el mundo me dice, grandes cosas se dejan sin hacer. El otro día fuimos hay varias muchachas, pero sobre todo una muchacha, Rachel, que viene aquí a la viña, que ayuda mucho en SOE con los jóvenes, que es parte de una organización que se llama Face of Justice, una organización pequeñita que están haciendo en Costa Rica, y lo que hacen es trabajar con prostitutas y trabajar con transvestis y con transexuales y con la trata de personas. Y yo quiero de alguna otra manera ser parte de eso. Quiero ser parte yo y quiero ser que la viña, ya sea Supernova o Canvas o algunos de nosotros, en algún momento tengamos la oportunidad de ayudarle a Face of Justice con todo eso que están haciendo. Entonces el martes fui a ver cómo era la cosa. Entonces nos montamos en una van ahí por Fercori y empezamos a bajar por, ¿cómo se llama? Debajo del Calderón Guardia, Barrio Amón. Y entonces hay transexuales en todas las esquinas y parábamos la van y ofrecíamos galletas y café. Y todos querían galletas y café. Y en un tiro estoy yo y yo estoy, me saca mi zona de confort, no solo porque estoy en una situación a la que nunca estoy expuesto, sino que ya es tarde en la noche, yo estoy cansadísimo, de verdad, bueno, un montón de cosas. Entonces mi mente está así, ¿verdad? Y estoy hablando con
transexual, estamos dos personas hablando con un transexual que se ve como una mujer totalmente, tiene aquí arriba operado. eh, entonces estamos hablando y ella o él, no importa, me estaba hablando de sus viajes a Puerto Viejo y a Chile. Era una persona educadísima, licenciada en comunicación, venezolana. Y me hablaba de sus viajes y todo, pero una parlanchina, de esas señoras que son parlanchinas. Y me hablaba, y yo la volví a ver. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Digamos, ¿qué estoy haciendo aquí? Ella me está hablando de todo esto, pero digamos, ahora, ¿yo qué le puedo ofrecer a ella? Digamos. Y entonces empezaron como a venir mentiras a mi cabeza, como, estás perdiendo el tiempo, estás aquí llevando frío a las 11, a las 10 de la noche, ¿qué estás haciendo aquí? Ella te habla de sus viajes de Chile, vos quieres hablarle de Dios y no se puede. Pero inmediatamente me di cuenta y cambié el switch. Y empecé a recordar las verdades de Dios y empecé a recordar las historias que hemos contado aquí en Viña y que Fundavida nació con perros calientes. De eso me acordé y me empecé a acordar de Supernova y me empecé a acordar y yo, aquí es donde yo tengo que estar. Aquí es. Y Dios hace las cosas lento y Dios ama a esta persona. Y me empecé a acordar de salmos y versículos de que como Dios ama a las prostitutas, a los marginados. Cuando me di cuenta ya estaba ubicado. Y al final fue, todos, la mayoría dicen, sí, por favor, ore por mí. Y oramos por ella o por él. Y fue lindísimo, pero lo que les quiero decir es que en cierto momento, ahí en la calle, yo casi me devuelvo a la van a sentarme y a decirles, bueno, aquí me quedo yo. Porque me había atrapado un montón de mentiras. Dice Brennan Manning que hay grandes cosas que se dejan de hacer cuando nosotros estamos en esas mentiras. Si estas personas de Face of Justice hubieran pensado como yo y se dejan pensar como yo, no habría un ministerio para los transexuales en San José. Entonces, es importante que sepamos esto. Entonces, en este punto de tu vida, ¿cuáles grandes obras están en peligro de no ser alcanzadas por mentiras que fueron plantadas en tu corazón o en tu mente hace un tiempo o en la niñez? ¿Cuáles grandes cosas en tu vida tienen peligro de no suceder porque tenés miedo? Algunas dicen, no, yo nunca voy a tener hijos porque voy a ser la peor madre. Algunos otros piensan y tienen un gran temor, nunca voy a poder tener hijos. A veces yo pienso que me gustaría escribir algo, un libro o algo así, y digo, no, es muy complicado, yo no puedo. ¿Qué grandes cosas quiere hacer Dios en tu vida y no van a ocurrir o están en peligro por mentiras? Quiero que veamos un ejemplo en la Biblia que muchos de ustedes conocen de cómo la visión acerca de Dios está en medio nuestro y Dios no está con nosotros, acerca de la verdad de Dios y las mentiras, hace toda la diferencia. Bueno, pero antes quiero enseñarles un ejemplo de las mentiras, porque las mentiras, no sé si a alguien le gusta el helado veteado. El helado veteado, que es la maravilla del helado veteado, que viene todo junto como mezclado, ¿verdad? Las mentiras vienen mezcladas. No sé si recuerdan cuando el diablo vino donde Jesús y le dijo a Jesús, todo era una verdad mezclada. Tu padre dice que mandará ángeles a rescatarte, tírate. Es un veteado. Tú tienes mucho poder, convierte esa piedra en pan. Sí, está diciendo algo.
Y pensé en un ejemplo, tal vez como para ayudarnos a nosotros, darnos cuenta que hay mentiras en nuestras vidas que nos tragamos o dejamos que divaguen por ahí, pero realmente son mentiras. Y aquí está el ejemplo. Este es el pensamiento. Tal vez sea bueno, lo tenemos arriba. La verdad es, tal vez sea bueno, esto es lo que emana de tu corazón. Tal vez sea bueno tomar pasos para pasar más tiempo leyendo la Biblia, porque es ahí donde voy a encontrar las promesas increíbles de Dios. Un pensamiento bonito, un pensamiento de afirmación, un pensamiento inteligente, que chido, quiero aprender más de Dios. Pero vean el veteado, la mentira con la verdad. Si realmente amaras a Dios, pasarías más tiempo leyendo la Biblia. Y aquí lo sentimos. Como lo hacen las personas que tienen sus prioridades en orden. La primera oración está formulada por un espíritu de afirmación, que Dios nos invita a venir a su presencia. Pero la segunda está fundada en un espíritu de condenación. Vos no lees la Biblia, entonces no soy tan espiritual como vos crees. No tenés las prioridades en lista. Y así se almacenan, veteadas. Pero hasta esas, por eso es que hay que revisarlas como si fueran factura. Por eso es que hay veces que nos duele el alma, ¿eh? Andamos cargados y hacemos una revisión rápida y no entendemos bien. ¿Por qué? Vean lo que dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Esto es Pablo hablando exactamente de esto, de pensamientos negativos, de las mentiras del enemigo y de atacarlas con la verdad de Dios, con buenos argumentos que conocemos de la Biblia. Pues aunque vivimos en el mundo, o sea, vivimos en este mundo terrenal y en este mundo físico, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Cómo libran las batallas el mundo? Con armas, con cosas físicas. Esas son las batallas. Pablo dice, nosotros no batallamos así. Las armas de nosotros, los hijos de Dios, con que luchamos no son del mundo, no son físicas, no son esas que nos enseñan, una ametralladora, una lanza, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Cuando yo les digo a ustedes, yo le tengo miedo a las matemáticas, esa es una fortaleza sobre mi vida. Cuando ustedes dicen, yo tengo miedo a ser madre, eso es una fortaleza sobre tu vida. Tengo miedo a quedarme sin bread, eso es una fortaleza. Él dice, nosotros luchamos y tenemos el poder divino para derribar fortalezas. Y destruimos esos argumentos que vienen llenos de orgullo y toda altivez, eso es orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo haces, Pablo? Llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué es llevar cautivo? Me lo llevo aquí agarrado y llevo este pensamiento a Dios. Este otro lo llevo. El otro día estaba con mi sobrino y estaba echando burbujas. Él no estaba echando burbujas. Él tenía la cosita para soplar y que echara burbujas. Y yo siempre trato como, bueno, no, la verdad no siempre, pero de vez en cuando lo trato de impresionar. Y nunca, Antonio tiene como 4 años, le he dicho como una mentira. Y ese día le dije una mentira. Y le dije, Antonio, y estaba así, y salía la bomba. Y yo le dije, Antonio, ¿usted sabía que yo una vez me metí una bomba de esas? Rodri, delante de Dios se los digo, 5 días después, habla raro porque se enreda entre inglés. Contame la burbuja que vos te metiste. Ya no le podía decir, ya jamás. Mira, Antonio, te mentí, yo no me metí una burbuja, no. Pero eso es lo que se me viene a mí a la mente cuando leo que Pablo, y ese es el versículo clave para nosotros agarrarnos y empezar a revisar pensamiento por pensamiento como si fueran facturas. Nosotros no batallamos, este asunto que estamos hablando, es capaz que la charla es mala porque es muy
Ni siquiera puedo explicarlo. Es algo es invisible lo que estamos hablando. Es totalmente espiritual, de lo más espiritual que existe, ¿verdad? Entonces, Pablo nos dice, nosotros este asunto de las mentiras y la verdad en tu cabeza y en tu alma, esto que tiene tanto peso sobre vos, no se puede con armas, no es una vara de armas, no es de irse a la playa, no es de irse a la montaña, es agarrar esos argumentos y esas fortalezas, agarrar los cautivos, y yo me imaginé en la burbuja, meterlos en la burbuja y ponérselos a Dios. Dios, me estoy sintiendo inferior a Rodrigo. ¿Qué opinas de esto? ¿Esto es verdad o no? Dios, yo creo que nunca voy a poder ganar el dinero suficiente para meter a mi chiquito a una escuela privada. Eso es más o menos mío. Llevarlo a Dios, Señor. Y entonces cuando lo llevo a Dios, Dios me dice, madre, todo lo que tenés, hay cosas que ni siquiera vos has comprado, hay cosas que te las han regalado. Yo siempre estoy, ok. Pero es destruir fortalezas, destruir argumentos, llevando cada pensamiento cautivo a Cristo. Métalo entre una burbuja, revise la factura y lléveselo a Dios. Qué cansado, Rodri. Todos los pensamientos difíciles. Por eso tan importante orar mucho, porque son en la oración que hacemos eso más que nada. Vamos a ver el ejemplo bíblico en Números 13, de cómo vieron algo diferente y cómo trataron una verdad por aparte. Para recordarles, el pueblo de Israel está enfrente de la tierra de Canaán, está enfrente de la tierra prometida, de la tierra que Dios les había prometido. Ya están a punto de tomarla. Y Dios les dice a los israelitas, le dice a Moisés que tiene que hacer un equipo de scouts para mandar a la tierra prometida y revisarla. Ojo, estos son scouts, no son espías. Los que mandan como espías es después para Jericó. Entonces leámoslo, vamos a estar en Números 13, bueno, pero en la pantalla mejor. 13:2 dice, Dios a Moisés, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Ok, son 12 tribus, de cada tribu vamos a mandar un representante, o sea, vamos a mandar 12, ¿cómo se dice scouts en español? Exploradores. ¿Alguien dijo escaladores? Ah, sí, ahora no, ¿verdad? 12 exploradores los vamos a mandar allá. ¿Y cuál es la misión? Ahí mismo nos las dice, Números 13, 17 al 20. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país, y aquí viene lo que tenían que chequear. Y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Y examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, y además traigan algunos frutos del país. Ok, algo importante. Dios mandó a los exploradores, Dios y Moisés los mandó no para ver si eran capaces de conquistar la tierra. ¿Estamos claros? Dios ya les había dado la tierra. Dios los llamó a explorarla y a ver si era fértil, cómo eran los habitantes y si daba fruto. Pero nunca los mandó a podremos conquistarla. No, él ya dijo que se las había dado. Y entonces van y tienen mucho éxito. ¿Por qué? Porque recobran o
consolidan toda la información que necesitaban. Vieron a los habitantes, vieron los frutos tan grandes que dice que se necesitaba 2 hombres para traer un racimo de uvas. Era la tierra donde fluía la leche y la miel. Y además no se enfrentaron a ningún peligro, no tuvieron que batallar con nadie. Pero interesantemente, de 12 hombres, hubo 2 bandos. 10 dieron un reporte y otros 2 dieron un reporte totalmente diferente. Y yo creo que en ese reporte es que nosotros podemos sacar una enseñanza para nosotros, para nuestra mente, para la restitución de mentiras por verdad. Josué y Caleb era del grupo de los 2, vieron exactamente los mismos que los otros compañeros vieron, pero sus conclusiones fueron totalmente diferentes. ¿Será posible ver una tierra y sacar las conclusiones totalmente diferentes? Pues en ellos ocurrió. Vean lo que dice Números 13:30. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Y Josué más adelante da un discurso mucho más grande. Ahora vean lo que dice el 14:8. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Diez hombres vieron la tierra y dijeron: las fortalezas son demasiado grandes y los hombres son demasiado grandes y no vamos a poder. Y 2 hombres dijeron: si Dios está con nosotros, nosotros sí podemos. Nosotros tenemos que ir a tomar esa tierra. Unos decían: somos como langostas, y no necesariamente parece que no están hablando de langostas así como de esas grandes, sino como un camaroncillo. Nosotros somos como langostas a la par de ellos. Entonces la pregunta es: ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué un reporte tan diferente del otro? Un reporte incluía a Dios. Dios estaba en la escena de Caleb y de Josué. En la escena de los otros 10 exploradores no aparecía Dios. Y no es cierto que a mí me pasa a menudo, muy a menudo. Me echo para atrás, veo un montón de cosas simplemente porque no he metido a Dios en la ecuación. Pero cuando Dios está en la ecuación, el reporte es totalmente diferente. De hecho, ellos dicen en Números 13:27, leámoslo, Números 13:27. Fuimos al país al que nos enviaste. Estos son los 10. Y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Y aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas. Dicen: fuimos a la tierra que nos mandaste. En vez de decir: fuimos a la tierra que el Señor ya nos dio. Nunca lo vieron como lo que Dios ya había dicho que era. Y esa es nuestra lucha muchas veces con nuestra identidad. Seguimos hablando de Rodrigo, el pastor. Seguimos hablando de Rodrigo, el hijo de Ricardo. El Rodrigo, el amigo de Josué. Rodrigo, el que corre. Rodrigo. En vez de quitar todo eso y solo decir: Rodrigo, el hijo de Dios. Con Goliat fue exactamente lo mismo, ¿se acuerdan? Goliat venía matoneando, los israelitas estaban aquí y decían: no, nosotros no podemos. ¿Qué fue lo primero que dijo David? La batalla es del Señor. Yo solo necesito unas piedras y voy con Dios. David metió a Dios en la escena. Entonces parece que la Biblia nos habla de meter a Dios en la escena, de meter a Dios en lo que estamos sintiendo, de meter a Dios en el proyecto que tenemos. Y nuestra perspectiva, nuestra mirada va a empezar a cambiar.
hay algo bonito que leí por ahí, que Josué significa el Dios que salva. Y como que había una diferencia entre Josué y Caleb y los demás. Y creo que Mark habló algo de esto la vez pasada. Y es que meter a Dios en nuestras vidas y en cada etapa de nuestras vidas va a cambiar la manera en que vamos a ver cada etapa de nuestras vidas. Pero creyendo en Dios. Muchas veces, no sé si es por las películas de Hollywood o yo no sé qué, pero nosotros creemos en creer. Solo crea que es posible. Es más poderoso un bizcocho que eso, ¿verdad? Solo crea, hay que creer, hay que tener esperanza. Y yo creo que muchas veces en mis pensamientos llego hasta ahí. Como, no, mae, va a salir. Y entonces inmediatamente se me levantan un montón de fortificaciones y me dicen, no va a salir porque todo es muy caro, no va a salir porque vos estás solo. Y en vez de decir, no, yo creo porque Dios está conmigo. Como que siempre, como que creemos, pero seguimos siendo nosotros los que llevamos la batuta, en vez de meter al Señor, no sé si me explico, en la escena. Y lo más chiva es que Josué y Caleb estaban seguros de que Dios les iba a dar la tierra porque era para la gloria de Dios. Ni siquiera era para ellos enteramente. Ellos iban a salir beneficiados, pero ellos sabían que Dios iba a extender su gloria por medio de eso. Y por eso estaban seguros. Lo que les pasó a los israelitas nos puede pasar a nosotros. Si solo consideramos los obstáculos, es fácil concluir que no lo vamos a lograr. Muchas veces agarramos el gigante y lo comparamos contra nosotros. Y somos como langostas. Pero el secreto no está en comparar el gigante con nosotros. El secreto es comparar el gigante con Dios. Eso fue lo que hicieron Caleb y Josué. De hecho, que en el discurso de Caleb y Josué se siente lo contrario que habían dicho los 10. Uy, son demasiado grandes, nos van a atrapar. Y Josué y Caleb dicen, vamos, nosotros vamos a ganar esto. Las langostas para ellos son los anaquitas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero yo, muy rutinariamente digo, wow, qué problemón, qué miedo, y contra mí. Y Dios es como, siempre se va a ver así. Yo quiero que mi cuñado ame a Dios. Y pongo ese problema a la par mío y es imposible que yo haga algo. Pero yo se lo pongo a Dios y yo sé que Dios sí puede hacer algo. Hay un montón de cosas con las que nosotros luchamos que nosotros no podemos, realmente no podemos. Usted no puede cambiar el temperamento de su esposa. Entonces Dios sí puede cambiarlo. Empiece a orar. Para los que vinieron a la película el miércoles. ¿Cómo hacemos para que mis chiquitos tengan tan buena educación? Y parece que gano 500,000 pesos y quiero meterlo a un colegio privado que vale 500,000 pesos. Pero ¿qué va a hacer Dios? Ay, es que me lo becaron. Es muy bueno, mi chiquillo es muy bueno y me lo becaron. Pero siempre, ¿verdad? Es diferente. Hay que meter a Dios a la realidad. Por eso la verdad de su vida, la verdad de su identidad, no es lo que usted piensa o otros dicen, sino lo que Dios dice. El otro día estaba viendo una película que me prestó mi papá, que se llamaba El Milagro de Cokesville. Si no la han visto, tienen que verla. Coke como Coca-Cola, Bill, El Milagro de Cokesville. Nunca había escuchado nada al respecto de la película. Mi tata solamente me dijo que era buena, entonces la puse.
un hombre fregado, mentalmente muy fregado, se veía en su mirada, se veía en todo, arma una bomba, era brillante y arma una bomba casera. Tiene terapiada de una manera impresionante a su esposa y él y su esposa se meten a la escuela del pueblo con la bomba casera y van a volar la escuela. Antes se ve que hizo pruebas y había volado buses enteros. El maestro sabía construir una bomba. Se mete él y su esposa a la escuela a las 10 de la mañana, meten a todos los chiquitos, no sé, 200, 300 personas, un montón de maestros, todo el mundo en una habitación. Y obviamente él está tenso, él está nerviosísimo, ya quiere volar, hace una llamada que necesita por rescate no sé cuántos millones de dólares y que no sé qué. Y de repente a mitad de película, ¡pum!, estalla la bomba y estalla la escuela. Y empiezan a salir los chiquitos y se salvó todo el mundo, menos él y la esposa. Es de la vida real. Y yo dije, bueno, lo primero que dije fue, pero ¿qué va a pasar ahora? Si apenas llevamos mitad de película y ya esto estalló. No, en serio, porque no había trama, no había nada más que pasara. Y entonces empiezan a salir los chiquitos obviamente, es uno de esos pueblitos en los Estados Unidos donde la mayoría de la gente, o supongo que eso era antes, pero la mayoría de gente iba a la iglesia. Entonces era un pueblo súper lleno de Dios. Entonces se empieza a ver, entonces sigue la película y era las historias de los chiquitos que no querían hablar, todos traumados. Pero empiezan a hablar uno por uno con los papás aquí, con los papás allá, y resulta que, pero la gran pregunta era cómo no le pasó nada a nadie si explotó una bomba y el mae, perdón por no decirles esto, tenía una fila de machine guns, de varas, metralladoras y rifles fuertísimos, se dispararon. Yo no sabía que eso podía pasar. Se dispararon con la bomba, entonces las balas así alrededor de toda la pared. Y todo el mundo decía, ¿qué fue lo que, digamos, cómo no le pasó nada a ningún chiquito? Los chiquitos no hablaban. Y de repente empezaron a hablar. Y empezaron a hablar de que a uno medio chueca, no tan bíblica en ciertas cosas, pero yo vi a alguien como en el cielo de la habitación, como con unas alas gigantescas que nos cubría a todos. Y después sale una escena de todo lo que pasó y hace un chiquito. No, es que cuando él nos estaba amenazando, todos nos sentamos y empezamos a orar juntos. Entonces sale una escena que realmente eso pasó, que en medio de todo el asunto ellos se juntaron. Y para hacerles el cuento largo, corto, varios chiquitos vieron ángeles, varios chiquitos vieron seres celestiales protegiéndolos, les daban palabras de afirmación, que se quedaran tranquilos y se salvaron 300 carajillos donde no se podía salvar en nadie. Y la razón por la cual les cuento esta historia es porque uno puede ver eso desde dos perspectivas. Uno está fuera de la escuela y ocurre eso y uno dice, wow, qué rajado que no haya pasado nada. Sigamos con nuestra vida. O puede verlo desde la realidad, la perspectiva de que, ¿qué fue lo que Dios hizo ahí? Y cuando empezamos a meternos, nos estamos dando cuenta que Dios estuvo en medio de todo lo que ocurrió ahí adentro. Y yo creo que ese es el secreto de empezar a afianzarnos en nuestra identidad. De saber de que Dios siempre tiene un papel protagónico en nuestra vida y de que Dios siempre tiene un papel protagónico en decir quiénes somos o qué va a pasar en nuestra situación. Pongámonos de pie. El spot, porfa. Vamos a orar.
Señor, ayúdanos a parar de vivir lógicamente. No sé por qué nos cuesta tanto cuando tú nos los adviertes tantísimas veces que dejemos la vieja naturaleza atrás. Dejemos de pensar en términos físicos, en carne y sangre. Empecemos a pensar en el Espíritu, en tu Espíritu, en el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. Señor, yo hoy quiero orar y pedirte que las fortalezas que han sido construidas en nuestra vida, los argumentos que se han levantado hoy, en el último mes o en los últimos años o desde niñez, que tú te los traigas abajo. Llevamos cautivos los pensamientos a Jesús, de que no podemos, de que somos poquititos, de que ya nos agarró tarde, de que no vale la pena, no tenemos las capacidades. Señor, bota todos esos argumentos y fortalezas. Venimos contra ellos con tus armas, en el nombre de Jesús. Yo te pido por cada una de las personas que estamos aquí, que nos enseñes a no recibir mentiras, a salir corriendo rápido de ahí o a reaccionar ante ellas, pero no hacernos chiquititos y chiquititos y chiquititos y recibirlas. Señor, danos un escudo, danos el escudo de la fe, para, como David apenas escuchó la mentira, dijo: ¿quién se atreve a deshonrar al Dios viviente? Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Estamos revestidos de tu justicia. Te pido que nos ayudes a cada uno a tener el hábito de revisar nuestros pensamientos como si fueran facturas, de no comernos de un veteado, de no comer alguna mentirilla más o menos, que nada de eso se albergue en nuestro corazón. Ayúdanos a incluirte en la escena, a incluirte en el proyecto, a incluirte en nuestro corazón y ver cómo se ve todo cuando vos estás en el medio. No comparar la mentira o el proyecto, el problema con nosotros, sino ponerlo a la par tuya, a ver cómo se ve, a ver si no se ve como un camarón, Señor. Queremos sabernos tus hijos y ver la realidad como es. Yo tal vez suene como diferente, pero es lo mismo, Señor. Yo te pido que nos des gran hambre por aprender de tu palabra, porque esa es la manera de combatir. Y te pido por libertad, que ya no tengamos miedo aquí a las matemáticas, que no tengamos miedo a nosotros mismos, que no tengamos miedo a ese vicio, que tú estás con nosotros. Sí hay gigantes, sí va a haber que combatir, pero la tierra tú ya no la diste, Señor. Enséñanos a restituir mentiras por verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo creo que este tema merece mucha oración. Algunos de nosotros hemos identificado claramente las mentiras que nos van a impedir hacer cosas importantes, que nos tienen aplastados, y quisiéramos orar por cualquiera de esas personas, el equipo de oración. ¿Quieres tener la costumbre de restituir, de reemplazar mentira por verdad?
cualquiera que sea tu oración, te invito a venir aquí adelante mientras adoramos, a levantar tu voz, a levantar tu corazón delante del Señor. Abriste el mar para que yo cruzara. Mi temor se ahoga en tu amor. Me rescataste para que cantara. Yo soy hijo